La razón por la que Iván Cepeda Castro, de 45 años y nacido en Bogotá, organizó la marcha de hoy es una razón que viene de su sangre, de su amor y de un profundo, irreparable dolor, pues en agosto de 1994, a 2 días de la posesión de Ernesto Samper, fue asesinado Manuel Cepeda Vargas, su padre, el último senador de la Unión Patriótica elegido por voto popular. Salíamos siempre juntos, él me dejaba muy cerca de la universidad, yo trabajaba en la Universidad Javeriana. Y ese día no salimos por una circunstancia especial. Yo salí 20 minutos después de él y encontré en medio de la avenida de las Américas, muy cerca de donde vivíamos, el vehículo y el cuerpo de él ya sin vida. Acababa de ocurrir el atentado. Desde ese día se propuso encontrar a los autores del crimen. Nos dimos cuenta que las autoridades judiciales no iban a garantizar una investigación rápida, así que fuimos nosotros con nuestros propios recursos quienes emprendimos ese proceso y con algunos funcionarios de la Fiscalía y de la Procuraduría que nos ayudaron. Desde entonces él tiene claro quiénes asesinaron a su padre. A mi padre lo mataron materialmente 2 suboficiales del Ejército y varios sicarios de los grupos paramilitares, pero los autores intelectuales de ese crimen son generales de la República que dieron la orden y además de eso los jefes de los grupos paramilitares. Cinco años de investigaciones y esfuerzos fueron necesarios para que él y su hermana obtuvieran un primer pronunciamiento de la justicia ordinaria. En diciembre de 1999, un juez penal de Bogotá condenó a 2 suboficiales del Ejército a 43 años de prisión cada uno. Y hubo un detalle importante en ese proceso y es que el arma con el que fue asesinado mi padre, que pertenecía a uno de estos suboficiales, posteriormente, unos meses después del crimen, pues una hija de uno de los suboficiales se disparó accidentalmente con esa arma. Encontramos ese hecho, esa investigación y se pudo establecer que con esa misma arma había sido asesinado mi padre, así que eso se constituyó en una prueba que llevó a la cárcel a los suboficiales del Ejército. En este caso la justicia tardó pero llegó, lamentablemente no llegó sola, trajo sus consecuencias. Nosotros logramos la condena de los suboficiales en el año 99 y comenzaron amenazas muy fuertes y en ese momento decidimos salir a un exilio temporal. Organizaciones de derechos humanos nos permitieron condiciones para vivir unos años en el exterior. Una vez más, Iván Cepeda se enfrentó a un mundo hostil producto del significado de la vida política de su padre, que desde niño marcó todo su destino. La vida de mi padre y de mi madre, que también era activista política y periodista, fue siempre una vida sembrada de persecuciones, de atentados, de amenazas. Mi padre estuvo en la cárcel en el año 64 por razones políticas, después fue detenido varias veces, igual que mi madre. Hubo épocas en las cuales ambos estuvieron en procesos judiciales por razones políticas también. En el sitio donde trabajaba mi padre, que era el periódico Voz, estallaron 2 bombas y hubo un intento de atentado dinamitero que no pudo realizarse. Tuvimos que salir al exilio en el año 66. En fin, no recuerdo una etapa de mi vida en la cual haya habido una situación de plena calma, de ausencia de persecuciones. La zozobra de una vida rodeada de amenazas le hizo tomar la determinación de no traer hijos al mundo. Muy difícil cuando se tienen hijos poder tener, digamos, la garantía de que uno puede tomar decisiones autónomamente. Es muy difícil cuando uno piensa que le puede pasar algo a los hijos. Pero y para Iván su caso es uno entre muchos, pues hay personas en Colombia que también han sido víctimas de crímenes de Estado y paramilitares con quienes ha conformado un movimiento. Por ejemplo, las comunidades de paz, la comunidad de San José de Apartadó, que ha sido especialmente victimizada, comunidades del Bajo Atrato, pueblos indígenas como el pueblo Cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, organizaciones sindicales, organizaciones políticas que han sido gravemente afectadas. Por esta razón, él dice que todos deben apoyar a quienes han sido víctimas de la violencia. El mensaje es a que hagamos una reflexión sobre cómo terminar, cómo poner punto final a todas estas situaciones de violación de derechos humanos y de crímenes contra la humanidad.